Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Cruz, él es historiador y geopolítico. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes, Cecilia, gracias. Muchísimas gracias, Samuel, con el gusto de saludarte. Hoy vienes con un tema muy interesante, la iniciativa Tres Mares y el corredor de Suwalki. ¿De qué se trata esta iniciativa y en dónde se encuentra este corredor? Adelante, te escuchamos, por favor. Bueno, sobre el corredor de Suwalki ya hemos hablado, ¿no? Que es la franja que une a Lituania con Polonia, a los miembros de la Unión Europea, que separa a su vez a Bielorrusia, que es el principal aliado de Rusia, de este exclave ruso dentro de Europa que solía ser Königsberg y que hoy en día es Kaliningrado. Y resulta que en medio de todo esto y de las tensiones ruso-ucranianas, y hay que decirlo abiertamente, ¿no? Rusia, OTAN, Estados Unidos, se asoma este tema que desde el 2015 es una iniciativa que se impulsó, llamada, como tú dices, la iniciativa Tres Mares, que es un proyecto nominalmente de Polonia y Croacia, pero que reúne a su vez a 12 países ubicados entre el mar Báltico, el mar Adriático y el mar Negro. Es por eso que, como forma un triángulo, esta iniciativa entre los tres mares, es por eso que se le llama la iniciativa Tres Mares. Pero si nos fijamos, los países, bueno, no los vamos a mencionar todos, pero los países que involucra son todos los países bálticos y los países de Europa del Este, junto con los países del sur de Europa, ¿no? Los países de los Balcanes, ¿no? Entonces, esto obviamente trastoca los intereses rusos. Sabemos que esas áreas están repletas de gasoductos y oleoductos rusos. Y más allá de esto, la iniciativa Tres Mares tiene grandes proyectos de infraestructura, entre los cuales están, por ejemplo, la creación de la vía Carpatia, que uniría Lituania con Bulgaria, hasta Grecia, de hecho. También está el corredor báltico, adriático, la ruta europea E67, la vía báltica, el corredor de carga ferroviario Ámbar, perdón, en español, el ferrocarril Dos Mares. Y todos estos proyectos de infraestructura tienen algo en común, Cecilia, que todos cruzan por el corredor de Suwalki, absolutamente, ¿no? Entonces, ahora que se está hablando mucho de esta área, de cómo debilita a Europa, es cierto, tienen mucha razón, y nos lleva a una paradoja que siempre ha existido en esta zona de Kaliningrado, que solía ser Königsberg. Adolf Hitler, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, uno de las acciones que llevó Adolf Hitler adelante fue intentar recuperar esa área de Königsberg, Kaliningrado, pues, y se provoca, es a lo que le llaman en Occidente, o los historiadores, la invasión alemana de Polonia, cuando en realidad pues solamente estaba recuperando territorio históricamente alemán. Y hoy en día vemos que las intenciones y también el bloqueo de Lituania de este tren, porque es una única vía, Cecilia, la que une a Moscú con Kaliningrado. Absolutamente todo, a excepción de la ruta marítima, que no abastece de la misma forma que la ruta terrestre a Kaliningrado, ha sido cerrada por Lituania, sabemos muy bien. Y la paradoja de esta zona de la antigua Prusia sigue marcando la geopolítica global, y podría ser que vuelva a provocar una guerra mundial, ¿no? Muy importante, antes de terminar con esto, Cecilia, como esta zona de Europa está muy poco unida, muy poco interconectada en cuestiones de carreteras, de vías férreas, y de telecomunicaciones, de vías, incluso de la propia electricidad. La Unión Europea, junto con los Estados Unidos, están impulsando este enorme proyecto. Es lo que podríamos llamarle la teoría del palo y la zanahoria, ¿no? Que reza de que si quieres que un burro se mueva, no por menospreciar a los europeos, obviamente, pero si quieres que un burro se mueva, pues tienes que enseñarle
una zanahoria, pero al mismo tiempo le vas dando unos golpes al pobre burro, ¿no? En este caso, el palo sería Rusia y esta guerra ruso-ucraniana, y la zanahoria sería este magnífico proyecto de infraestructura, el cual está abiertamente diseñado para estrangular a Rusia, ¿no? En esta zona. Pues es un proyecto contra Rusia. El objetivo es tratar de evitar que Rusia siga expandiéndose, que siga avanzando en diversos temas. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en apoyar este proyecto y desde cuándo se viene gestando esta iniciativa? ¿Cuáles han sido sus avances y es factible? ¿Realmente se puede llevar a cabo esta iniciativa? ¿Se puede concretar? Por supuesto que se puede completar. Para responder la última pregunta al inicio, debido a que esa zona, si nos fijamos, una vez más volvemos a las teorías geopolíticas globales, sobre todo la del Rimland de Spigman, y vemos que esta área es perfectamente una de las áreas que Spigman proponía para contener a Rusia, ¿no? Y la zona, de hecho, sí necesita es la zona más pobre de Europa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las dos instituciones fundacionales de esta iniciativa que, como preguntabas, oficialmente se hizo pública en 2015, pero aspiran a un presupuesto de 500.000 millones de euros. Y ¿por qué? ¿Qué intereses hay para Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante. Primero que todo, el desarrollo que traerá, las infraestructuras que va a Estados Unidos a financiar en esos sitios. Y muy interesante, muy importante, porque no solamente estos países que vemos en el mapa son parte de la iniciativa, sino que también Ucrania. De hecho, Volodymyr Zelensky es uno de los que más ha impulsado la idea de que Ucrania tiene que entrar a la iniciativa. Con la invasión rusa a Ucrania. Esta idea que de principio había sido rechazada por varios líderes se tomó en serio, y ahora se le está invitando abiertamente a Ucrania. Rusia ya ha publicado que hay varios proyectos, si bien de infraestructura, muchos irían con doble sentido. De hecho, uno de los mapas que muestra Rusia muestra una vía férrea que se utilizaría con fines militares y que cruza desde los países bálticos al centro de Ucrania, ¿no? Hasta Kiev, lo cual pone en peligro obviamente la seguridad rusa. Y Estados Unidos, por ejemplo, Mike Pompeo prometió en 2020 una inversión millonaria, milmillonaria, mejor dicho, en esta iniciativa Tres Mares. Y lo más interesante es que entre todos los proyectos de infraestructura que se prevén, está la creación en varios puertos de países bálticos, así como de países hacia el Mar Negro y hacia el Mar Adriático, de infraestructura de regasificación del gas natural licuado, es decir, del gas de esquisto que Estados Unidos prevé llevar hacia Europa a través del Mar del Norte y del Mar Báltico, y conectarlo hasta el Mar Adriático y el Mar Negro. O sea que los intereses de Estados Unidos están clarísimos ahí. ¿Esto por medio de gasoductos? No, sería por medio de tanqueros. Obviamente la geopolítica rusa y estadounidense difiere mucho. Estados Unidos sería una inversión ingente, una inversión de dinero ingente para llevar gasoductos hasta Europa, y esto se hace a través de gas natural licuado que se transporta en enormes tanqueros, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, España tiene una gran ventaja con el resto de Europa, porque posee posee una gran infraestructura de regasificación de gas licuado, gas natural licuado. El resto de Europa no, porque está proveído por Rusia. Estados Unidos quiere esa cuota de mercado que Rusia tiene en Europa, y lo haría a través de estos enormes tanqueros que abastecerían, en teoría, que es un proyecto muy real, a Europa del Este. Perfecto, Samuel. Pues muchísimas gracias. Muy interesante esta iniciativa de Tres Mares, que nuevamente el objetivo, una vez más, que ya lo hemos comentado anteriormente, pues es tratar de quitarle el poderío a Rusia. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Cruz.